Yo sí voy a salir antes. Miren, seguro se va a quedar ahí. Yo salgo porque tenemos asamblea hoy día del partido. Ok. Yo salgo 15 antes de las 9 de acá. Ok. Ok. Y entonces ya estamos grabando, Alberto. Adelante. Ok. Estamos grabando. Sí. Ya estamos grabando, aunque falta un minuto. Bueno, estamos grabando hoy lunes 27 de febrero, como todos los lunes, La Realidad. Y le pedí a José Luis que le ponga de título China y Haití a esta sesión, porque bueno, vamos a comparar, ¿ok? Nosotros estamos camino a Haití. Después les voy a poner un reportaje del Comercio que salió ayer domingo sobre las pandillas que cobran peaje en Lima. ¿Ok? Eso, bueno, para la gente que dice, bueno, ¿quién dijo que vamos para hacer Haití y todo? Bueno, vamos a empezar con China, ¿ok? Cómo China se volvió capitalista es el libro de Ronald Coase y Ning Wan que salió en 2015, ¿ok? Cómo China se volvió capitalista. Ese libro está en Google para el que lo quiera comprar, claro, pero si no, hay un buen resumen ahí, que yo lo... ajá, China capitalista. Lo voy a poner aquí en mi pantalla. Ok, el mío. China capitalista. Ay, no. Ah, me confundí. China capitalista. Ok. Empezamos con, aquí hay 3 lecturas que yo puse la semana pasada para que tratemos esta. Publicado originalmente en inglés en 2013, ¿ok? El libro How China Become Capitalist, editorial Palgrave. Bueno, empezamos. Ronald Coase y Ning Wan, en su libro, dijeron así: nuestro libro se enfoca principalmente en las 2 primeras décadas de la Reforma. Dentro de este periodo, nuestro relato está dividido en 2 partes por un suceso divisorio, el movimiento estudiantil del 89, el famoso de la Plaza Tiananmen. Bueno, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿y ahora China? Mire, a nosotros no nos interesa tanto cómo es lo que pasa ahora en China, como lo que pasó. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que aprender de lo que China hizo, ¿ok? Digo esto por lo siguiente: estamos al comienzo del tercer periodo de Xi Jinping y las cosas pueden cambiar, lamentablemente cambiar para mal, ¿ok? Las cosas pudieran cambiar en el sentido de que Xi Jinping pudiera borrar con el codo lo que hizo con la mano, ¿ok? Es decir, volver al socialismo. Bueno, si hace eso, bueno, mala suerte para China, pero de momento lo que tenemos es aproximadamente el mismo equilibrio de siempre entre las 3 fuerzas que son como los 3 partidos que hay dentro del Partido Comunista Chino. Todos sabemos que en China hay un partido único, pero todo partido está dividido en facciones, siempre. Sea partido único el régimen del país, o sea multipartidista o bipartidista el régimen del país. Siempre, siempre
En todo partido hay facciones, no importa que sea partido único o no. En el caso de China son las tres facciones de siempre desde la muerte de Mao. Las tres facciones son la banda de Shanghái, que son todos los que vienen de la ciudad de Shanghái. Otro es el de la Juventud Comunista. No son jóvenes, son viejos todos, pero conservan lazos de amistad personal y de afinidad ideológica construidos en el movimiento de la Juventud Comunista cuando eran jóvenes, obviamente. Ese es el segundo grupo o facción. El tercero es el de los príncipes rojos, que ha adquirido más peso últimamente, al cual pertenece Xi Jinping. Los príncipes rojos son los hijos de los revolucionarios de Mao que lucharon contra los japoneses, después lucharon contra Chiang Kai-shek y declararon la república en 1949, ¿ok? Y los hijos de esos viejos compañeros de Mao y demás, los hijos son la tercera facción de la que estoy enumerando, que se llaman los príncipes rojos. Vamos con Kouo Wan. Nadie predijo, dice, que la modernización socialista que el gobierno chino post-Mao lanzó en 30 años, resultaría ser lo que hace 30 años, lo que los académicos denominan hoy la gran transformación económica de China. ¿Ok? Cómo las acciones de los campesinos, trabajadores, académicos y legisladores se combinaron y derivaron en esta consecuencia no intencionada, es la historia que intentamos contar. ¿Okay? Hoy no necesitamos presentar datos estadísticos para convencerlo del auge de la economía china, aun cuando se enfrenta a retos enormes. Acuérdense, esto es de 2013, original 2013, ¿ok? Es decir, hace 10 años, estamos ya en 2023. Y en estos últimos 10 años, China ha seguido avanzando, ha seguido sacando millones de gente de la pobreza, ha seguido formando una clase media próspera, ¿ok? Una clase media hasta consumista, podríamos decir, porque le encanta comprar, sale de compra los fines de semana y siempre, ¿qué es lo que hace? Compra por internet, mucho, ¿ok? Es una clase media consumista. Bueno, compare usted con América Latina y va a ver por qué nosotros estamos estudiando lo que China hizo hace 30 años. Si ahora cambia el rumbo, bueno, eso ya no que mal por los chinos, pero por otro lado no sabemos si va a haber cambio de rumbo o no, no lo sabemos. Son puras especulaciones. Acuérdense que nadie tiene la bola de cristal para predecir el futuro. Dice así, muchos chinos todavía son pobres, muchos menos chinos tienen acceso a agua pura que a teléfonos celulares. O sea, celular sí, agua no. Este es interesante, ¿ok? Y todavía se enfrentan a muchos obstáculos cuando se trata de proteger sus derechos y ejercer su libertad. No obstante, China ha sido transformada desde adentro a lo largo de los últimos 35 años, es decir, desde 1979, que fue cuando, una vez muerto Mao, Deng Xiaoping tomó el poder. Esta transformación es la principal historia de nuestra época. La lucha de China, en otras palabras, es la lucha del mundo. Claro, para salir de la pobreza, es la lucha de América Latina. En contra de la sabiduría convencional, tomamos el fin del 76 como el inicio de la reforma post-Mao y mostramos que China básicamente se convirtió en una economía de mercado para fines de los 90, antes de que se uniese a la OMC en 2001. En el nuevo milenio, la economía china, o sea, después de 2001, con China en la OMC,
la economía ha mantenido su ímpetu de crecimiento y se ha vuelto más integrada con la economía global. La primera parte del libro trata de dos reformas. Una fue diseñada por Pekín. Su objetivo era revitalizar el sector estatal y salvar al socialismo. La otra resultó de iniciativas que vinieron desde abajo. La reforma liderada por el Estado se dio en dos fases. La primera empezó en el 76, antes de Deng Xiaoping, bajo Hua Hofeng, sucesor designado por Mao, quien consolidó su poder luego de tumbar a la pandilla de los Cuatro y poner fin definitivamente a la revolución cultural. La pandilla de los Cuatro, entre los cuales estaba la viuda de Mao, ella estaba era una de los Cuatro, eran los que querían volver atrás, volver al comunismo duro. Hua Hofeng era leal a Mao, pero un reformador económico. Con el respaldo total de Deng Xiaoping y otros líderes chinos, Hua lanzó su programa económico Modernización, que luego sería criticado desdeñosamente como el salto al exterior. Esencialmente era un programa liderado por el Estado y por las inversiones, con un enfoque en la industria pesada. Lo que los economistas llamaron industrialización del gran empuje. Pero el programa duró más de 2 años y se canceló en el 79, y ahí empieza Deng Xiaoping, en el 79, cancelando ese último intento por insistir con el comunismo. ¿Ok? Deng Xiaoping es conocido en Occidente, hay una biografía de Ezra Vogel que ha documentado en detalle el papel que jugó Deng en las reformas de China. En comparación, Chen Yun es una figura oscura, o sea, poco conocida en Occidente, pero fue la principal autoridad de los asuntos económicos. Había sido el arquitecto del primer plan quinquenal chino y un ferviente partidario de la planificación central al principio, pero creció y estudió en Shanghái. Shanghái es la ciudad que para muchos ha sido el motor de toda esta transformación china. ¿Ok? Por eso Chen percibió un papel limitado pero crítico para el sector y el mercado privado. Chen creía que la economía china desde hacía mucho había sufrido un desbalance, demasiada inversión en la industria pesada respecto a la industria ligera y la agricultura. ¿Ok? Y el Estado era ensalzado y se excluía a los sectores y mercados privados. Esto, ¿ok?, acabó de manera forzada con el gran salto al exterior, el gran salto hacia afuera, enfrentándose a una fuerte oposición del Consejo de Estado, donde todavía había viejos comunistas, ¿no? Fíjense cómo en China hay democracia y hay partidos, lo que pasa es que está todo adentro del Partido Comunista Chino, ¿ok? Dentro del Partido Comunista Chino hay 3 partidos internos o subpartidos, facciones, ¿ok? Y se confrontan de la misma manera que en Occidente se confrontan en sistemas bi- o multipartidistas. Esto marcó la segunda fase de las reformas lideradas por Pekín. Liderada por el Estado, tuvo 2 elementos. Ajuste a nivel macro, ¿ok? Estos ajustes a nivel macro son más o menos, bastante de cerca, un equivalente a lo que fue el consenso de Washington en América Latina, ¿ok? Restablecer los equilibrios macroeconómicos. Pero hubo reforma en las empresas estatales a nivel micro. Los ajustes estructurales fueron impuestos a través de toda la economía. Entonces, vamos a la reforma desde los márgenes. Esta fue, hasta aquí vimos las reformas desde arriba, desde el gobierno, desde Pekín hacia el interior, las ciudades y los campos. No hay duda que el gobierno post-Mao realizó una serie de reformas, pero hoy, con el beneficio de la retrospectiva,
Sabemos que las fuerzas económicas que realmente estaban transformando la economía china durante la primera década de la reforma fueron la agricultura privada, las empresas municipales y de las aldeas, los negocios privados en las ciudades y las zonas económicas especiales. Ninguna de estas fue iniciada por Pekín. Fueron jugadores marginales operando fuera de los límites impuestos por el socialismo. A estas cuatro, claro, fue operando fuera de los límites del impuestos por el socialismo. Pero ¿cuál es la diferencia con América Latina? ¿Ok? Que los límites impuestos por el socialismo dejaban margen para las fuerzas marginales. No es como aquí, ¿ok? Donde está la economía privada totalmente asfixiada, tanto en el sector informal sobre todo, y en el sector formal se restringe a las limitaciones que le impone su asociación de tipo mercantilista con los gobiernos. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 en esta página 3. 1, 2, 3 y 4. Una de estas reformas marginales es la agricultura privada. ¿Okay? No era algo nuevo en China, antes de 1949 había existido por milenios. A principios de los 50, Mao agredió a la agricultura privada. Tras 20 años de agricultura colectivizada, con Mao y 40 millones de muertos por hambrunas, los chinos sabían lo que les convenía y muchos volvieron a la agricultura privada en el 76, luego de Mao. Lo que nos quieren mostrar los autores es que el maoísmo, o sea, el comunismo duro, extremo y tal, fue un periodo breve, si se quiere. Fue desde 1949 hasta 1979, ¿okay? O sea, los 50, los 60 y los 70, más o menos unos 30 años, que en toda la milenaria historia de China es una experiencia fracasada que duró apenas 30 años, lo cual es nada si lo comparamos con la historia china. ¿Ok? En septiembre del 80, Pekín fue obligado a permitir la agricultura privada en zonas donde la gente había perdido su confianza en la colectividad. Esto no ha pasado en América Latina. Nunca la gente ha dejado de perder su confianza en el Estado aquí en este país, en estos países. ¿Ok? Pero una vez que se le abrieron las puertas al agro privado, este ya no podía ser controlado. Para principios del 82 se volvió una política nacional. La agricultura china fue descolectivizada. Después, Pekín se atribuiría el crédito de haber lanzado la reforma, pero la fuerza vino desde fuera del sistema. Pasamos al punto 2, las empresas municipales y de las aldeas, aquí mismo en página 3. Punto 2. Las empresas municipales y de las aldeas fueron operaciones industriales ubicadas en áreas rurales. Durante las primeras 2 décadas de reforma, o sea, los 80 y los 90, los últimos 20 años del siglo pasado, estos fueron el sector más dinámico de la economía china. Operaban fuera del plan estatal y no tenían acceso garantizado a materias primas controladas por el Estado. Tenían que comprarlas en el mercado negro a un precio más alto. También estaban excluidas del sistema de distribución controlado por el Estado para vender sus productos. Tenían que contratar sus propios vendedores para viajar por toda China a fin de encontrar mercado para sus productos. Esto quiere decir una cosa importante comparado con América Latina. A ver si nos entendemos. Durante los 30 años de Mao hubo un tremendo esfuerzo para la colectivización mental, pero tan pronto se abrieron las compuertas, la gente se lanzó a hacer negocios,
a sembrar, a cosechar, a vender, a comprar. Si el Estado no te vendía a precio favorable, bueno, no importa, te vas al mercado negro, pagas un poco más, pero encuentras los insumos que necesitas para producir. Es decir, la colectivización mental que hay en América Latina demuestra que los comunistas nuestros han sido sumamente exitosos, mientras que en China los comunistas de Mao, mientras tenían la mano dura, fusilaban gente, la gente se moría de hambre, etcétera, bueno, tuvieron que aguantarse a Mao, pero tan pronto se murió Mao, eso se acabó. ¿Cuándo se va a acabar en América Latina el populismo? Se murió Chávez, se mueren todos los populistas, pero las cosas aquí no cambian, porque la gente tiene el socialismo en la cabeza. La gente. En China no. Tercero, los primeros negocios en las ciudades fueron iniciados por personas que no tenían trabajo en el sector estatal. No había planes sociales. Ahí está la otra gran diferencia con América Latina. No había planes sociales, ¿ok? Sí, esto parece que en Argentina no se enteraron. Durante la era de Mao, 20 millones de graduados de los primeros años de secundaria de las ciudades, jóvenes de 15 a 18 años, fueron llevados al campo porque el gobierno no podía crear suficiente empleo. Tras la muerte de Mao en 76, volvieron, pero no encontraron empleo en el sector estatal. Entonces, jóvenes, desempleados y ansiosos, tomaron las calles, bloquearon el paso de los trenes. Esta creciente presión obligó al gobierno a abrir la puerta al autoempleo. Entonces ya no tomaron las calles, ya no bloquearon las carreteras y las vías ferroviarias, se pusieron a trabajar, a chambear. Las tiendas privadas empezaron a surgir en la ciudad de China y rápidamente acabó el monopolio estatal de la economía urbana. De las 4.4 al final de la página 3, de las 4 revoluciones marginales, la de las zonas económicas especiales fue la más controversial. Fueron establecidas para cooptar el capitalismo y salvar el socialismo. La idea era experimentar con la economía de mercado en zonas geográficas determinadas y ver lo que pasa. Importando tecnología avanzada y conocimientos administrativos, a todo esto, mientras tanto, muchos jóvenes iban a estudiar al exterior y veían otra realidad. Otra realidad en el exterior, o sea, capitalismo, sí, pero en aquellos años, hoy las cosas lamentablemente han cambiado. Vendiendo productos en los mercados globales externos, creando empleo y estimulando el crecimiento. Los experimentos de las zonas económicas especiales estuvieron limitados solamente a unas cuantas zonas para que no socavaran el socialismo. Y si los experimentos fracasaran, su daño al socialismo sería insignificante. La presencia de las dos clases de reforma, unas dirigidas por Pekín, otras espontáneas, fue un rasgo característico y determinante de la transición. Acuérdense que estamos estudiando transitología siempre. No separar las dos es la principal fuente de confusión al momento de comprender la reforma en China. Bueno, el gobierno ha promulgado un relato de reforma atribuyéndose los méritos. Esto siempre hacen los gobiernos, ¿ok? Sea de China o de cualquier otro lado. La gente trabaja, la gente produce, la gente crea empleo, la gente hace oferta y hace demanda, se hace mercado y se invierte, ¿ok? Se aprende porque en la economía de mercado la gente aprende haciendo y todo eso. ¿Y quién se atribuye el mérito? El gobierno se atribuye el mérito, igual que aquí, en eso. La competencia regional. Estamos en la página 4, ¿ok? La competencia regional. La segunda parte del libro empieza en el 92, después de Deng Xiaoping y su tour por el sur del país. Ese tour por el sur es importante. En el año 92, ¿ok? En el mismo año que Chávez daba sus 2 golpes de Estado,
Deng Xiaoping se paseaba por el sur elogiando el capitalismo. Acuérdese que el sur es la parte litoral, la costa, ¿ok? Y es donde se hace la apertura al mundo. Ok, las revoluciones marginales trajeron las fuerzas de mercado de vuelta a la China durante la década anterior, o sea, los 80. La competencia regional se volvió la principal fuerza transformadora durante la segunda década, o sea, los 90. La competencia regional en China, que es un país inmenso, como dice Adrián, son como 2 o 3 Europas o algo así. Si me apuran, y recuérdese que siempre deje las preguntas en el chat o anótelas en un papel y después vamos a hablar todos, ¿ok? Si me preguntan qué habría de competencia regional en América Latina y competencia entre los países dentro de la región. Acuérdese que Hispanoamérica es comparable en tamaño a China, entonces, sobre todo en geografía, un poco menos en población, pero más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí en Hispanoamérica se abrieran las compuertas como se abrieron en China después de Mao, entonces habría competencia entre los distintos países y se puede volver una fuerza transformadora, ¿ok? A fines del siglo pasado, China ya era una economía de mercado. Luego hubo una reforma de precios, antes de eso hubo una reforma de precios en el 92 y tributaria en el 94. Aquí está el libro Capitalismo con características chinas, ¿ok? De Yasheng Wan, que es un libro que difiere del de Ronald Coase, ¿ok? Aquí están las diferencias, no las voy a mencionar, ahí está. Vamos a la página 5, segundo párrafo. Identificada con las inversiones repetitivas, la competencia regional es muchas veces culpada por distorsionar la ventaja comparativa y socavar la economía de escala. Es algo más matizado. Lo que la competencia regional hizo fue convertir la ventaja china en espacio, siendo un país continental en la alta velocidad de la industrialización. ¿Ok? Esto puede ser mejor apreciado desde una perspectiva hayekiana, resaltando el crecimiento del conocimiento. Bueno, tras la muerte de Mao, China volvió a adherirse al pragmatismo, buscando la verdad en los hechos. Es lo que decía Aristóteles, la única verdad es la realidad, y se copió Perón, ¿no? Se volvió el nuevo lema del partido. Y volverse rico se convirtió en algo glorioso. Eso fue lo que dijo en el viaje al sur Deng Xiaoping. Ser rico es glorioso. Pero estaba hablando de volverse rico en el mercado, no volverse rico con la corrupción o el mercantilismo a la sombra del Estado. ¿Ok? Bien. Conclusión. ¿Qué podemos decir acerca de la forma que el capitalismo surgió en China? Una característica persistente de la transición hacia el mercado en China es la falta de liberalización política. O sea, el debate y la rivalidad política, se mantiene dentro del partido, ¿ok? Si usted quiere meterse en la política, tiene que meterse en el partido. Eso no ha cambiado ni parece que vaya a cambiar. Lo que nos interesa es si va a cambiar la política económica procapitalista o no. Eso, como digo, no podemos saberlo, no tenemos la bola de cristal. Bueno, dejemos aquí el libro entonces y vamos al segundo material que tenemos ahí. Los estadounidenses no saben cuán capitalista es China.
repito, este artículo de Harvard Business Review. Los estadounidenses no saben cuán capitalista es China. Entrevista con el doctor Wei Jianshan, ¿ok? Esta entrevista la hace Adi Ignatius, editor jefe de la revista. Aquí hay una biografía de este chino que nació en China, su vida cambió con la gran revolución proletaria. Trabajó para el Banco Mundial y para JP Morgan, enseñó en la escuela Wharton, que es una escuela muy prestigiosa de negocio. En fin, él es un capitalista y nos está diciendo, esto es el año 2021, ¿ok? Nos está diciendo que China es capitalista. Lo que pasa es que los americanos no se han dado cuenta, o los gobiernos americanos se hacen lo que no se dan cuenta, ¿ok? Fíjese lo que dice aquí, en la página 8, ¿ok? El señor Wei Jian, el señor Shang. A pesar de los errores iniciales, China ha manejado bien la pandemia con estrictos bloqueos y pruebas masivas. Su PIB cayó un 6,8% en el primer trimestre, pero en el segundo ya había retomado el crecimiento. Entonces todo eso de que, bueno, que China se cae, bueno, sí se puede caer, pero por ahora está bien. La otra pregunta, los inversores se han sentido atraídos por el vasto mercado de China. ¿Es accesible hoy? Nuestra firma invierte en toda Asia y ocasionalmente más allá. China es la única economía importante que no requiere aprobación especial para las inversiones extranjeras directas, ¿ok? Aunque algunos sectores están en una lista negra. Sin embargo, generalmente hay formas legales de eludir esa limitación, ¿ok? Ya hemos recomendado los videos de Adrián Díaz, ¿okay? Que están en YouTube, usted los puede ver. Él hace 12 años que vive en China, está casado con una china, hace negocios, no solo en China, sino también en todo el sudeste asiático, porque los demás países, como Indonesia, Malasia, no se han quedado atrás. Han visto lo que pasó en China, están ahí al lado, son vecinos, entonces están copiando las fórmulas capitalistas de China. Guerras comerciales, nacionalismo, pandemia, dice la otra pregunta, han llevado a muchas empresas a cuestionar su cadena de suministro, fabricación en China. Responde Xian, parte de la fabricación se ha trasladado fuera de China desde que comenzó la guerra comercial con Estados Unidos en 2018. Ok. Principalmente a Vietnam. Ok. Vietnam es un país que está progresando muchísimo también porque para eludir las sanciones anti-China de los Estados Unidos y promovidas en Europa por Estados Unidos, entonces mucha industria china se trasladó a Vietnam y le pone fabricado en Vietnam y lo exporta a Estados Unidos, a Europa, donde sea. ¿Ok? De hecho, la pandemia hizo que el mundo entero sea más dependiente de las exportaciones chinas, que crecieron un 21% en noviembre respecto al año anterior. ¿Okay? El punto es que una cadena de suministro con sede en China ha demostrado ser una bendición, no una maldición en esta pandemia. Cualquier cambio en las cadenas de suministro será gradual y parcial, porque es muy costoso pasar del proveedor más eficiente al segundo o tercero mejor. Además, eso sí, los traslados de empresas chinas a otros países asiáticos y en algunos casos a países africanos tienen un costo, entonces los empresarios tienen que pensarlo dos veces y sacar números antes de decir, bueno, nos vamos de China. Al final de la página 8 está esta pregunta. Estados Unidos sigue vilipendiando a China y China no se hace ningún favor con su mala política en derechos humanos. Entonces él le contesta que, bueno, que en derechos humanos tenemos visiones diferentes. Y deja la respuesta ahí, pasemos a otro tema.
Al comienzo de la página 9 hay una pregunta. La administración Trump estaba decidida a dañar la economía y las empresas de China. ¿Tiene Estados Unidos el poder de dañar económicamente a China? En ciertos puntos sí, pero no de manera significativa en general, y no sin perjuicio para sí mismo. Esto es importante en el contexto de la decadencia de Occidente y la decadencia de lo que es Estados Unidos. La guerra comercial antichina de Trump fue un fracaso. Su propósito declarado era reducir el déficit comercial de Estados Unidos, pero en noviembre del año 20 el superávit comercial de China con Estados Unidos fue un 70% mayor que en enero del 17, cuando Trump asumió el cargo. Siguiente pregunta, muy importante. ¿Cuáles son los peligros de la continua demonización de China por Estados Unidos? Gran parte de la retórica anti-China de Donald Trump y sus acciones sobre China tenía como objetivo desviar la atención de sus fallas de liderazgo en el país, como descuidar su deber de proteger al público del coronavirus. ¿Okay? Estados Unidos tiene 100 veces más muertos por COVID que China, y la cifra sigue aumentando, así que por favor. Bueno, esta pregunta al final de la página 9 es importante. ¿Hay posibilidad real de un desacoplamiento entre China y Estados Unidos? No completamente y no sin costos muy altos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en la página 10 habla de los mayores riesgos para la economía china en los próximos años. La deuda de China, dice, no veo, porque vemos la propaganda anti-China, todo, la deuda de China. No veo ningún riesgo sistémico en el sistema bancario de China ni en su economía. Los expertos tienden a alarmarse por algún que otro default aquí y allá, pero default y quiebras son comunes en una economía de mercado. Eso me encanta, porque los default y las quiebras son como vomitar cuando comiste algo en mal estado o bebiste mucho. Los default y las quiebras son como purgas, son algo beneficioso, algo positivo, no solo algo normal, sino algo muy bueno. ¿Qué es lo que los estadounidenses no entienden sobre China? No saben cuán capitalista es China. ¿Ok? Su rápido crecimiento económico es el resultado de su adopción de una economía de mercado y la empresa privada. China se encuentra entre los mercados más abiertos del mundo. Es la nación comercial más grande y también la mayor receptor de inversión extranjera directa, superando a Estados Unidos ya en 2020. ¿Qué es lo que los chinos no entienden de Estados Unidos? Al revés, no saben cuán socialista es los Estados Unidos con su seguridad social y su política de gravar a los ricos con impuestos sobre ganancias de capital. China todavía está en proceso de construir una red de seguridad social que en gran medida no está definida, no cuenta con fondos suficientes y no hay impuesto personal sobre las ganancias de capital. En 2020 China tenía más multimillonarios que Estados Unidos y le supera 3-1 en rapidez para crearlo. Por eso hay más desigualdad en China que en Estados Unidos según coeficiente de Gini. Claro, China es capitalista y crecientemente desde hace 30 años. Entonces, por supuesto que hay desigualdad, porque hay gente que se hace millonaria, otra sale de la clase pobre y forma la clase media, y alguna se queda en la clase pobre. Entonces, desde luego que hay desigualdad. ¿Cuál es el problema con la desigualdad? Ah, bueno, pero estas cosas aquí son tan difíciles de entender. Por último, y vaya preparando sus preguntas, sus observaciones, un libro de Rainer Zitelmann que se llama El capitalismo no es el problema, sino la solución. La frase, fíjese aquí, los ricos son la única minoría contra la que se permiten e incluso alientan ataques de odio, dirigido contra ellos de manera abierta y reiterada con la aquiescencia de buena parte de la sociedad. Zitelmann, aquí tiene la biografía
y dice, estamos al final de la página 11, entre el 58 y el 62, 45 millones de personas murieron de hambre en China por efecto del experimento socialista más grande de la historia. Mao le llamó gran salto adelante, pero fue un desastre. Hoy China es la principal nación exportadora del mundo por delante de Estados Unidos y Alemania. Nunca antes en la historia se ha visto que tanta gente escapa de la pobreza en muy poco tiempo en las últimas décadas. ¿Ok? Hay unas cifras ahí del Banco Mundial. El problema con las explicaciones prevalecientes del éxito chino. Se cree ampliamente que el éxito de China se basa en una tercera vía, exclusivamente China, un modelo político y económico intermedio entre el capitalismo y el socialismo. Pero esto no es tan así. Y de hecho, este éxito proporciona una clara evidencia del poder del capitalismo. Cuando te digan que nunca se aplicaron las 5 reformas, sí se aplicaron en China, chicos, por Dios. Y ahí tenemos el resultado. ¿Ok? Aquí viene, página 12, impresionados por el éxito de Singapur. Para los principales políticos y economistas chinos, el año 78 marcó el comienzo de un periodo de viajes al extranjero para obtener valiosos conocimientos y aplicarlos en casa. Sí, pero más que a Estados Unidos, a Occidente, viajaron mucho a Tailandia, Malasia, Singapur, Japón también, etcétera. Y los chinos quedaron especialmente impresionados por el éxito económico de los 4 tigres asiáticos que hemos estudiado aquí en transitología también. ¿Okay? El éxito de Singapur, el éxito de Corea del Sur, el éxito de Taiwán, sí, cómo no, el éxito de Taiwán, los 4 tigres asiáticos. En su visita a Singapur, Deng Xiaoping quedó vivamente impresionado por la economía local, que era mucho más dinámica que la China. Lee Kuan Yew, el padre fundador de, bueno, sabemos quién es, durante una cena en Singapur en el año 78, le dije, o sea, Lee Kuan Yew, a Deng Xiaoping, que nosotros, los chinos de Singapur, éramos descendientes de campesinos analfabetos sin tierra de Guaidong, o sea, China, y Fujian, en el sur de China. No había nada que Singapur hubiera hecho que China no pudiera hacer, porque es la misma raza, y hacerlo mejor. Son chinos en Singapur los autores, empresarios, gerentes, administradores de empresa del milagro de Singapur. Cuando leí que le había dicho al pueblo chino que lo hiciera mejor que Singapur, supe que había aceptado el desafío que le lancé en silencio esa noche, 14 años antes, en la cena en Singapur, año 78. Pero este nuevo entusiasmo por los modelos económicos de otros países no condujo a una conversión instantánea al capitalismo. Hubo un lento proceso de transición, recuerde, transitología. Más propiedad privada, más mercados liberalizados. Pasemos a la página 13, por favor. ¿Qué camino tomará China ahora? ¿Ok? Jiang Zemin ha contribuido significativamente al desarrollo chino y dijo, la reforma comenzó, Jiang Zemin fue el anterior al actual Xi Jinping, ¿ok? Fue el actual jefe de gobierno, ¿ok? Primer ministro y demás. Con un gobierno todopoderoso y bajo una economía planificada, ¿ok? La razón por la que China pudo haber sostenido un crecimiento económico durante el proceso de reforma, o sea, durante la transición, fue que el gobierno manejó menos y la proporción de empresas estatales disminuyó y no al revés. Fue la relajación del control
gubernamental, lo que provocó los precios de mercado. Las empresas de propiedad personal en pueblos y aldeas, y en muchos casos propiedad familiar, las grandes empresas privadas, empresas extranjeras y otras entidades no estatales. Todo esto formó la base del auge económico sin precedentes de China. Ahora, el proceso de cambio está lejos de ser completo. Recuerde que este libro es del año 19. Está lejos de ser completo. Todavía falta. Bueno. Se observa una fuerte necesidad de más grandes reformas para la mercadización. Estamos al final de la página 13, al final del PDF. La reducción del control gubernamental sobre los recursos y la intervención en la economía y el establecimiento de una verdadera sociedad imperio de la ley. Con el imperio de la ley han progresado mucho, ¿ok? Hay tribunales en toda la provincia y los conflictos comerciales y otra clase bueno, desacuerdos o también delitos, crímenes y demás se llevan a los tribunales. Queda por ver si China seguirá ese camino o no. Ajá, esto es lo que interesa para quedarnos. Queda por ver si China seguirá ese camino o no. El proceso de reforma nunca ha sido fluido y consistente. Más bien se ha visto empañado por frecuentes contratiempos, especialmente en los últimos años, cuando instancias de intervención gubernamental en la economía han retrasado el proceso de reforma. El mayor peligro para China es que los propios chinos empiecen a creer el cuento que se creen en Occidente, que estamos en una tercera vía, y no estamos en una tercera vía. Ok, justo 7:04. A ver, hay en el chat. Jorge Fusionista. Jorge Fusionista es Jorge Chapa. Ok. Sí, profe, soy yo. Bueno, los tres partidos son la banda Shanghái, la Juventud y los Príncipes Rojos. La juventud, ok. Bueno, aquí en el chat Jorge pone que, bueno, en la América Latina las zonas, las sedes no han sido lo de Chile. Es que no hay, de verdad no hay. En América Latina hay, principalmente en Honduras, hay una ley. Sí, pero eso no sea una cosa de escribir una ley y otra cosa de ponerla en vigencia, y eso en Honduras no se hizo. Que no mientan los mentirosos de la Universidad Marroquín y del Juan de Mariana, que Honduras nada, y menos la ley ya la van a derogar. O sea, la ley no la usaron, no la aplicaron nunca. Los gobiernos de la derecha mala, de Porfirio Lobo y compañía. Y ahora está la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, la esposa del señor aquel, y va a tumbar la ley ya en estos días. Así que olvídese. Profe, yo me refiero, sí, tiene razón, pero yo me refiero a que en muchos de nuestros países hay esto que se llama Zona de Desarrollo Económico Especial Público, ¿no? Bueno, le han llamado de diferente manera, pero al menos acá en Guatemala hay más o menos unas 6 regiones que son pequeñas áreas donde se supone que no se paga impuesto sobre la renta y bueno, hay ciertos privilegios, ¿no? En estas pequeñas áreas. Por eso decía que no son ni de cerca algo parecido a las zonas económicas especiales de China, pues, ¿verdad? Pero sí lo hay, no como lo que usted imagina con Próspera en Honduras, sino estas zonas que a veces están en las fronteras y que se supone que tienen ciertas facilidades, digamos, para poder hacer llegar algunos productos, algunos bienes, ¿verdad? Pero siguen siendo
pequeñas unidades de privilegios y también altamente burocráticas, ¿no? Yo conozco una que me da risa porque es privada, totalmente privada, pero resulta que adentro hay una sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, el Seguro Social está adentro, ¿no? Entonces, la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, está adentro, ¿no? O sea, son pequeños unidades estatistas, ¿no? Donde hay toda la burocracia estatista y entonces, como todo está cerca, todo es relativamente menos lento, ¿no? Pero eso es lo que son, pues, estas áreas, ¿no? Y seguro que hay en todos los países. Bueno, ¿cómo se llama esa de Guatemala que tú conociste? Bueno, esta se llama Michatoya, se llama. Esta es Michatoya. una sede que se llama Michatoya, ¿no? Y hay una ley marco en Guatemala, ¿no? Bueno, hay otras, por ejemplo, Solic, que es otra que está en un puerto, ¿no? El puerto de Santo Tomás de Castilla, que está en el Atlántico. Hay una ley marco y toda esa vaina, ¿verdad? Pero, como le digo, son pequeñas unidades de privilegios. Bueno, fíjate, vos conociste ese lugar. Yo viví en una zona libre, entre comillas. Yo Ajá, viví en la isla de sí, Margarita. ajá. Supuestamente, la ley es muy vieja. La ley es del comienzo de los 60, cuando llegó la democracia después de Pérez Jiménez. Bueno, desde comienzo de los 60, Margarita, o Ujú, sea, el estado de Nueva Esparta, así se llama, ¿ok? Margarita es una isla y supuestamente Puerto Libre y Zona Franca y todo, en la ley. Ahora, ujú, la realidad yo te la puedo contar porque yo vivía ahí, ¿ok? ujú, Bueno, es un lugar de pescadores miserables que vive del turismo. Vive del turismo. Antes había turismo de los venezolanos que iban a Margarita a hacer turismo, ahora no sé, porque ahora con Maduro no sé. Yo vivía ahí, yo lo vi ujú, ahí. ¿Okay? Eh, Vive del turismo. Claro, los comerciantes y tienen grandes casas de comercio, importan de todo. Ahí vos encontrás toda clase de productos importados, especialmente los tabacos, no se vayan a olvidar, el mes que viene, sí. traérmelo puro, por favor. Valga el recordatorio, sí. Valga. Ahí vos encontrás una cantidad de productos importados, ¿ok? Ujú, A ujú. precios accesibles para los turistas. La hotelería está muy desarrollada. También hay lugares para acampar donde van los hippies, tú sabes, de Canadá, de Sí, claro. la mierda, y van a fumar marihuana y a Sí. ponerse la droga, y bueno, esa es la realidad, ¿ok? Ajá. ¿Ok? Yo viví allí. La gente vive. Ok, la Ahí gente. están, sí, ahí están, mire, profe. Y ahora que usted lo dice, la ley data, en Guatemala data del año 73 y tuvo Sí. una reforma más o menos reciente en el año 2008, pero así le llaman en Guatemala, ¿no? Bueno, Eh, esa es la retórica, zonas, sí. puro cuento y melodía. Ahora, Ujú, lo bueno que yo también vivía del turismo, ¿ok? Yo vivía del turismo, porque trabajaba en la línea aérea y hacía el vuelo entre la isla y la tierra firme, ¿ok? Ahí trabajaba yo. Yo también vivía del turismo, como casi todo el mundo en esa isla vivía del turismo, bueno, yo también. Pero lo bueno es que hacíamos acuerdos con mayoristas de turismo que traían chinos y yo conversaba con los chinos. Entonces, todo esto de los libros y tal, a mí ya me lo habían contado los chinos, ¿ok? Los que podían hablar inglés, yo lo he contado muchas veces. Lo que a mí más me impresionó fue que eran todos trabajadores, eran empleados, eran enfermeras, eran secretarias, eran empleadas de tienda en China, ¿no? O empleadas de fábrica, ¿ok?
que iban a Margarita a pasar 15 días de vacaciones en el Caribe, contándome que sus padres y sus abuelos se habían muerto de hambre durante Mao. Así que todo eso yo... Bueno, para Manuel, que quiero, aquí Jorge hace otra pregunta que quiero entrar. ¿Por qué la mentalidad china es capitalista? Bueno, la explicación de Adrián, ¿ok?, es esta. Adrián vive en China hace 12 años. Adrián dice que la mentalidad china no es que sea capitalista, es pragmática. Claro, él se identifica con esa filosofía, la filosofía del pragmatismo y tal. Yo no, por eso no he querido tener más contacto con Adrián, porque está jodiendo mucho con eso del pragmatismo. Y eso del pragmatismo es una pelotudez. Porque vos le preguntás a Adrián, y él lo dice en su video, o a cualquier pragmático, y bueno, ¿qué es el pragmatismo? Y bueno, seguir lo que funciona y abandonar lo que no funciona. Ajá, ¿y qué es lo que funciona? ¿Y qué es lo que no funciona? Sí, hay un último video en Ahí el que se él les cae, explica. perdón, ahí se les cae el pragmatismo. El pragmatismo es una pelotudez, es un disfraz de gente que no quiere entrarle más a fondo a las cosas, de que no tiene sed y hambre por la verdad. ¿Ok? Todo. Preguntale, ajá, dígame qué es Sí. lo que funciona y por qué, y dígame qué es lo que no funciona y por qué, y se les acaba el pragmatismo. No sé si ya Otra vio su cosa, último video, profe. sí, ya los vi, pero no. Otra cosa, con respecto a la mentalidad china, está el asunto ese de Confucio. Yo investigué el tema de Confucio porque yo investigo mucho todo lo que es China, como se habrán dado cuenta por el PDF que preparé para hoy. ¿Okay? El tema de Confucio es así. Confucio era un filósofo del tipo más o menos de los que conocemos en Occidente como los presocráticos, allá, o los estoicos, tal vez más cercano a los estoicos entre lo que es los filósofos de la Grecia antigua, ¿no? Entonces él tenía una noción del equilibrio, de lo que es conveniente para guardar el equilibrio y que siempre hay que guardar el equilibrio, nunca irse a los extremos y demás. ¿Okay? Pero en cuanto a comercio, era procapitalista, digamos, no era enemigo del comercio, como diría Escotado, todo lo contrario. Y además, era un partidario del gobierno limitado. Constantemente en los escritos de Confucio, por lo menos lo que yo encontré, hay advertencias contra los abusos de poder de los gobernantes. Que los gobernantes tienen que respetar a los ciudadanos si quieren ser respetados y cosas así. Eso uno encuentra en Confucio. Por eso, por esa razón, es que Confucio fue muy vituperado, muy criticado en la época de Mao. Si en la época de Mao derribaban las estatuas de Confucio, y en la época de Mao borraron todo lo de Confucio de los textos escolares, y además profanaron alguna que otra supuesta tumba de Confucio que andaba por ahí en algún lugar de China. El maoísmo fue extremadamente enemigo de Confucio y el libro rojo de Mao todo, contenía críticas a Confucio, ¿ok? Mentalidad burguesa y de todo le acusaban a Confucio. Entonces yo me pregunto, si tanta rabia le tenían Mao y los comunistas duros le tenían a Confucio, algo bueno debería tener Confucio, sin duda. ¿Ok? Bueno. Pero entonces entendí por qué después de Mao ha habido y sigue habiendo una reivindicación de Confucio. ¿Ok? Una reivindicación de Confucio.
junto con este asunto del pragmatismo. Bueno, lo que funciona no es el maoísmo, el maoísmo no funciona, entonces vamos a probar con otra cosa. Vamos a probar con un gato que cace ratones, no importa el color, la famosa frase de Deng Xiaoping. Ok, esto en cuanto a esa pregunta tuya, Jorge, mentalidad capitalista. Además, otra cosa, China tiene una mentalidad comercial desde la época de la primera ruta de la seda. Era lo que los chinos querían con la ruta de la seda, atravesar Persia y el Asia Central para llegar al Mediterráneo y conectar con las vías romanas para meterse en Europa. ¿A qué? A comerciar, no a saquear, a declarar la guerra, como en eso Adrián está me gusta cuando Adrián le dice, pero si China no le ha declarado la guerra a nadie, no ha invadido ningún país, no le provee de armas a otros países, China no intenta derrocar gobiernos que no le satisfacen. O sea, China es lo opuesto a Estados Unidos en esa parte, en política exterior. Y Ron Paul lo destaca mucho a eso. Entonces, la primera ruta de la seda fue una gran empresa comercial, ¿ok? Fue una globalización por tierra. Y la segunda globalización, la del siglo XX y lo que va del XXI, es una globalización por mar. El antecedente inmediato es el siglo XIX, el Imperio Británico. El Imperio Británico es una globalización por mar. Entonces, cuando China se abre al exterior, es a las vías marítimas que se abre, ¿ok? Y después de 10, 15 años abierto al exterior por las vías marítimas hacia el África y hacia el Medio Oriente y demás, se le ocurre la segunda ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Bueno, eso te revela una mentalidad comercial por mar y por tierra y por donde sea. Y si mañana se descubre vida en Marte, los chinos van a decir, bueno, ¿qué se le puede vender a esta gente? A los marcianos. ¿Me explico? Eso no hay en América Latina. No hay. ¿Tiene familia fusionista? Es Freddy Asensio, creo, profe. Freddy. No, es Neri. Es Neri, creo. Neri. Neri habla aquí de la agricultura. Soy yo, profe, Carlos Arena. Carlos Arena, pucha, que se ponen. Es que ya no me cambió, yo no sé qué me cambió el nombre, como que ya no me quieren. Bueno, la pregunta es si fue en el ámbito informal o en el gobierno, o el gobierno en su transición lo apoyó. Ok, respuesta corta. Comenzó en el ámbito informal. El gobierno no tuvo más remedio que permitirlo, finalmente lo apoyó y se atribuyó el mérito. ¿Me explico? Gracias, bro. Ok. Ahora sí vamos con Miriam y después Manuel Figueroa. Dale, Miriam. Ay, madre. Alberto, ¿Sí? ya. A ver, Alberto, buenas, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Sí, efectivamente, me pareció escuchar lo siguiente. Primero que nada, solo para, bueno, yo entendía intervencionismo o la tercera vía, en donde la propiedad privada se permite, pero está regulada, guiada y controlada por el Estado. Sí, Entendí. sí, esa es una forma de tercera vía. Dale. Me pareció escuchar que China no es tercera vía. No. Entonces, o sea, hasta ahora es capitalismo, ¿ok? Las empresas del Estado, porque ahí hay que fijarse en las empresas del Estado. ¿Hay empresas del Estado? Sí, pero en sectores estratégicos, entre comillas, igual que aquí, ¿ok? La diferencia es que además de esas empresas del Estado en los sectores estratégicos, igual que aquí, en China hay tremendas empresas privadas y acá lo que hay es pura, tú sabes. cuando dices igual que aquí, igual que México.
Claro, en México está Pemex, pues. Pero No, y Petroperú, y Petrobras, y YPF, y PFYB, como en Bolivia. O sea, hay empresas del Estado en los llamados sectores estratégicos, que incluyen, por ejemplo, en Venezuela el hierro, ¿ok? En la zona de Guayana, ¿ok? A eso me refiero con empresas del Estado. La diferencia es que las empresas del Estado, al lado de las empresas del Estado, hay tremendas empresas privadas que hacen negocios por su cuenta, ¿ok? En China y fuera de China, y aquí no hay. Cuando digo aquí no me refiero solo a México, me refiero a Latinoamérica, ¿ok? entonces no hay intervencionismo. No me queda muy claro eso. No hay, o sea, es más capitalista, pero Sí, hay empresas del Estado. sí, hay empresas del Estado, lo que hay es capitalismo y mercado. Aquí hay pura empresa del Estado, nomás no hay más nada. Ok, Cuando digo aquí me refiero a América Latina. ok, gracias. De nada. Vamos con Manuel y después seguimos en el chat, que hay todavía. Buenas noches a todos, profesor. Sí, no, confirmando también lo que usted mencionaba, eh, aquí en Guatemala, en muchas partes de Centroamérica, los mejores comerciantes siempre fueron los chinos, los mejores almacenes de todo tipo, de ropa, de abarrotes, y pues por supuesto los restaurantes chinos, ¿verdad? Así es que es correcto, vienen, emigran y muy buenas personas, muy conservadoras en cierto modo, pero y sí, nada de arrebatar, ni todos se lo ganaron con mucho trabajo, muy trabajadores. Regresando un poco en el texto, usted comentó algo sobre default. Sí, perdón. Los default y las quiebras, ok. Antes de ir a ese tema de default y quiebra, además los chinos tienen un fuerte sentido de familia, muy fuerte de sentido Sí, de familia. correcto. Un detalle nomás para que compare América Latina con China. Cuando un chino emigra al Perú, a Guatemala o a Indonesia, Malaya, o a lo que dijo Lee Kuan Yew, Singapur, cuando un chino emigra, jamás emigra solo. Siempre emigra la familia completa. En cambio, en América Latina, ¿cómo es la cosa? Uno por Ah, uno. emigra el hombre normalmente, o la mujer que hace el rol del hombre en un matrimonio porque es una mujer soltera o divorciada con hijos, etc. Entonces, el trabajador latinoamericano, hombre o mujer, emigra solo. ¿Ok? En Así China no. es. En China emigra la familia completa. Y si no, mirá los automercados chinos. Siempre está la familia ahí atendiendo. Está, Sí, generalmente, mira cómo es. Generalmente la esposa está en la caja. Los hijos en el reparto a domicilio. Las hijas atienden allí y el hombre está supervisando todo. Supervisa a la mujer que está en la caja, las hijas empleadas atendiendo a la gente, supervisa a los hijos varones que están haciendo el reparto a domicilio. Eso no hay en América Latina. En América Latina emigra generalmente el hombre y entonces manda la plata. ¿Hasta cuándo dura eso? Esa es una familia rota. Esa es una familia quebrada que se rompe al 2 por 3. Los chinos no son. totalmente rota y disfuncional, Así definitivamente. es. Los chinos no son Sí. así. Ahora vamos con No, los. Ajá. sí, usted comentaba lo del default y quiebras. Sí. Eh, Quiere decir que en un gobierno liberal o cinco reformista, nosotros estaríamos de acuerdo con la ley de quiebras. Por supuesto, eso lo maneja el sistema judicial, pues, pero eh, yo veo que se abusa un poco de ese tema, sobre todo en Estados Unidos. La han acusado hasta Trump de que ha quebrado no sé cuántas veces y siempre
siempre emergen. Yo sí entendí el concepto suyo o lo que leía también en el texto de que pues es hasta una acción necesaria como un tocar fondo y resurgir, ¿verdad? Así es que básicamente mi duda es si esa ley realmente Bueno, yo no, no se abusa de la misma. a ver, ya va, un momento. No conozco Gracias, la profe. ley, Buenas noches. no conozco la ley de quiebra en Guatemala, pero sí te No hay, puedo... no hay. Ah, ok. Por eso Sí te puedo... preguntaba si No, un en un momento. cambio. Es que tiene que haber, me imagino que hay código de comercio en Guatemala. Sí, claro. Bueno, Exacto, exacto. Ahí está, sí. Ahí está, adentro del código de comercio Ujú, está. claro. Hay dos clases de quiebra. También hay una especie de quiebra para los que no son comerciantes, que se llama concurso civil de acreedores. Normalmente el concurso civil de acreedores es para los que no son comerciantes, no es para las empresas, es para los particulares. Y eso normalmente está en el Código Civil, se llama concurso de acreedores. ¿Cómo es el concurso de acreedores? Bueno, si vos tenés mucha deuda, ¿ok? Llamás a concurso de acreedores, entran los acreedores, suponte que sean 4 o 5, entonces, bueno, ¿cuánto te debo a vos te debo tanto, te debo tanto, te debo tanto. Entonces arreglan, o el juez decide. Si se pueden poner de acuerdo, se ponen de acuerdo. Si no, el juez decide. Arreglan una espera y una quita, o sea, un descuento y una espera, 1 año, 2 años, 3 años. Ese es el concurso civil de acreedores. En la parte comercial es lo mismo, se llama quiebra, ¿ok? En la parte comercial se llama quiebra. Ahora, eso sí, hay dos clases de quiebra. La quiebra y la quiebra fraudulenta. La quiebra fraudulenta ya es otra cuestión. La quiebra es igual al concurso de acreedores. Llamás a los acreedores y a ver cuál es la quita y cuál es la espera. O sea, cuál es el porcentaje de descuento que se va a hacer, que va a aceptar cada acreedor y cuánto es la espera fijada. Eso es la quiebra. Ahora, quiebra fraudulenta es otra cosa. Quiebra fraudulenta es cuando se simula un impago, se simula, o sea, una empresa agarra y vende todos los bienes, lo pone a nombre de otro y llama a quiebra y dice, aquí estoy en quiebra, no tengo nada. Sí, mentira, pero había puesto a nombre de otro, había puesto todos sus bienes. Así que, pero eso es la quiebra fraudulenta. Lo que pasa es que los sistemas, las figuras jurídicas normales, que muchas de ellas vienen desde el derecho romano, ¿ok? En nuestros países no se aplica porque los jueces están para otras cosas. Aquí es un desastre. ¿Ok? Bueno, eso con respecto. Y por supuesto que la quiebra, no la quiebra fraudulenta, eso es otra cosa. La quiebra es un saneamiento de la economía. Porque si una empresa acumula mucha deuda, significa que no es una empresa eficiente, entonces conviene que sus recursos sean liberados para que sean aprovechados por otros agentes económicos que puedan darle un uso más eficiente, y eso es mediante la quiebra. Entonces la quiebra es algo bueno, no es O algo dar malo. tiempo para liquidar la empresa y salir del compromiso. O sea, Sí. eh, es como dar un tiempo de espera, ¿verdad? Para liquidar un negocio, por ejemplo. Sí, o a veces se liquida en forma inmediata y lo que quedan son las deudas. Se liquida en Ok. forma inmediata, se quedan las deudas. Cuando se liquida en forma inmediata, ahí o en el nuevo arreglo con los acreedores, ahí lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasa con los equipos, o sea, las maquinarias, supongamos, y qué pasa con los trabajadores? ¿Ok? Bueno, son absorbidos por otras empresas si hay libre mercado. Pero aquí te dicen, oh, no, porque entonces los trabajadores van a la calle. Sí, van a la calle porque no hay otras empresas que los contraten, porque no hay economía de libre mercado. Entonces la quiebra es una maldición en vez de ser una bendición. ¿Me explico?
Correcto, profe. Muchas gracias. Ajá. Sí, Freddy Asensio, el migrante latino emigra solo y después le toca dividir su ingreso entre dos familias. Así es, así somos. En Guatemala cuesta entrar al mercado y permanecer en él, pero cuesta más aún salir de él. Claro, ahí están las barreras de entrada, las barreras de salida, etc. Aquí en el chat, a ver si hay algo más. No, bueno. Ok, hay preguntas, observaciones. Miriam, levanta la mano. Alberto, aprovecho la oportunidad para recordar que ya estamos a fin de mes, es la última clase del mes, así que para invitarlos, por favor, a realizar sus pagos el próximo mes, los primeros días, para poder enviar con tiempo el aporte a Alberto. Muchísimas gracias. Yo se los agradezco mucho también porque este mes de marzo tengo que viajar a Puebla para el foro número 8, ¿ok? A ver si está Leida por aquí. No, no está. Sí, aquí estoy, profe. Aquí está. Puntualísima, como todos los lunes. Nunca me pierdo sus Aquí, clases. aquí está Aleida, sí. Aleida, hacete una invitación ahí y contanos un poco cómo van las inscripciones para el 8 foro, por favor. Sí, profesor, pues feliz porque estamos con cada vez más emoción de recibirlos en el 8º Foro Liberal. Le acabo de subir al grupo de Guatemala información de los hoteles que fui a ver el día de hoy para los que necesitan un hotel adicional al hotel sede y las tarifas que me encontré. Ya está todo listo para la rueda de prensa en The Italian Coffee aquí en el Zócalo, que vamos a tener una rueda de prensa con todos los medios de comunicación de Puebla el día viernes 16 de marzo para anunciar con bombo y platillo que estará Liberales Clásicos de todo el continente, ya sea virtual o presencial. Ya se invitaron a las principales universidades de México a conectarse de manera virtual. Se les hizo invitación por escrito, se les mandaron pósters a color que se mandaron a imprimir. Y pues estamos contentos porque va a haber una afluencia aproximada de 50 personas de manera presencial y de manera virtual, pues esperamos que se conecten muchísimos jóvenes de Puebla y de varias universidades de México. Estamos contentos porque pues la gente que viene de manera presencial vienen de Costa Rica, de Guatemala, de Perú, de Utah, de varias partes de la República Mexicana, y de manera virtual pues también ya hay varias personas que se han inscrito. Entonces yo les invito a que si por un motivo no pudieron venir al presencial, llenen el formulario de inscripción que se los he mandado al grupo de La Realidad para que sepamos que ustedes se van a conectar de manera virtual, se va a transmitir a través del Facebook de la cuenta del Foro Liberal de América Latina, pero vamos a hacer transmisiones cruzadas al mismo tiempo, simultáneas, para el Facebook de Liberemos México, esperemos que también para el de Devolución Perú y el Fusionista en Guatemala, y que al mismo tiempo estemos transmitiendo en todas las redes sociales de los partidos que participamos, y pues la idea es que sea un evento donde todos los movimientos en los distintos países cobren mucho más fuerza, que los que nos conozcamos personalmente disfrutemos de una cena de gala y de clausura muy especial, y que toda la transmisión sea de muy buena calidad para que la gente que no pueda venir pueda interactuar en línea, mandar preguntas, que se lean ahí en vivo y que se pueda interactuar. Entonces, pues los invito para que se inscriban y sepamos que contamos con ustedes. Bueno, y Jorge Chapa, ¿compraste ya los puros para mí? No, profe, solo habían habanos ahí donde fui. Ah, Habanos cubanos, pues, me los refiero. cubanos no me gustan, pero no es por la política, es porque son demasiado fuertes. Bueno, aquí... Sí, pero estoy en búsqueda, profe, no se preocupe, ahí le vamos a llevar. Bueno, a Acá ver. ya va a haber dulces típicos para la gente linda, preciosa que viene de visita de otros lugares. Les vamos a consentir con dulces típicos de Puebla y su mole poblano.
Aleida, Muchas gracias, solamente Aleida. para comunicarte, Aleida, que vamos a estar llegando el jueves mediodía a Ciudad de México. Así que vamos a arreglar contigo para ver qué turismo se puede hacer el jueves. Claro, claro de que la- sí, por supuesto. antes de ir a Puebla, ¿no? A ver qué se puede hacer ahí. Sí, Y la sí, sí, sí. temperatura, el clima, ¿cómo es o cómo va a ser más o menos? Está en Ciudad de México y Puebla más o menos la mínima entre 8 y 9 grados y la máxima aquí en Puebla llegó a 29 grados este domingo. Wow. Y también tenemos el domingo libre, así que hay varias... Sí. Nos han movido los horarios de la misma aerolínea, así que estamos como obligados a estar ahí en Ok, México. yo les prometo que van a tener muchísimas actividades para poder hacer y de manera muy accesible. Les voy a dar varias opciones de tour para los que lleguen antes y se vayan después, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aleida. Ana María levantó la mano allí. Sí, maestro, buenas noches. En virtud del tema que ha disertado el día de hoy, bastante interesante, yo me quedo con una idea que me parece trascendental nosotros como liberales clásicos, en el sentido de que el liberal clásico debe propender a ser emprendedor, a valorar el capitalismo, a hacer uso de los beneficios que genera el capitalismo, y creo que en el accionar político también, ¿no? Por eso yo tengo a bien indicarle que yo he pagado mis 6 o 7 meses de la realidad, porque esa es una forma también de hacer la praxis del capitalismo en la práctica política, reconociendo por supuesto la labor de usted, la gran magna labor de docencia que realiza con nosotros. Y también yo creo que a nivel de todo el foro deberíamos propiciar eso, dentro de cada partido político liberal clásico que propugnamos por las 5 reformas. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en un sistema estatista no se puede hacer empresa. Uno no puede ser emprendedor. Por eso me parece excelente lo que tú dices, porque en un sistema liberal clásico de libre mercado, ¿qué hace el emprendedor? Empresa, no hace política. Ahora, en un sistema estatista tiene que hacer política para poder después hacer empresa, o sea, después de la transición. Tocayo, si me permites, lo que ocurre es que yo también pienso que la experiencia emprendedora te permite comprender mejor la política de la que estamos hablando nosotros, del libre mercado, de las 5 reformas, y que a lo mejor incentivando a que los muchachos tengan experiencias emprendedoras, va a realizarse una mejor empatía de lo que están defendiendo, ¿no? Claro, es cierto, cuando llegas al Estado como político, no estás haciendo una tarea emprendedora, pero no vas a dejar de ser emprendedor, ¿no? Tú haces ambas tareas en paralelo. Lo que ocurre es que tienes que seguir siendo ese sector emprendedor porque eres una burguesía emergente. ¿Me entiendes? O sea, eres esa burguesía emergente que está haciendo el gran cambio y que su proyecto político se llama las 5 reformas. Por eso yo consideraría que la experiencia de involucrarse en lo emprendedor es también una forma de educarse el concepto de ir hacia el libre mercado. Me da esa impresión, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Por eso leí esto de los chinos, porque los jóvenes que querían hacer empresa, ¿qué hicieron al comienzo? Y bloquear carreteras y vías ferroviarias y desastres, pues. Pero entonces cuando el gobierno les abrió la puerta, lo que hicieron fue negocios, ¿ok? Así que sí, de acuerdo. Les acabo de enviar la información sobre los cobros extorsivos en Perú, ¿ok? Eso para el que diga, bueno, ¿y quién dice que vamos a hacer Haití? Sí, vamos a hacer Haití. Ok. Aleida, ¿vas de nuevo? Sí,
Sí, con respecto a esto de los cobros extorsivos, es una realidad en México desde hace mucho tiempo, el cobro de piso. Mucha gente que por años sí. trabajó para un restaurante, un hotel, un negocio, aclientelarlo, crecerlo, tienen que cerrar y huir de donde viven porque les cobran mensualidades altísimas y si no, pues les secuestran al hijo, a la esposa o los matan. Y en Morelos, de donde yo estuve viviendo, había fines de semana que aparecían los dueños de los locales muertos porque no pagaban el derecho de piso. Entonces eso no solo pasa en Perú, en México pasa por muchos lados. Pero con respecto a lo que dijo Juan Alberto Ugas, de que la forma de involucrarse en el emprendimiento es una forma de ir hacia el libre mercado, de educarnos hacia el libre mercado. Y lo que menciona de China, profesor, traigo a colación la pregunta que le hice hace 8 días con respecto a los judíos. ¿Cómo es que los judíos a donde van, a pesar de que han sido perseguidos, que han sido discriminados, han tenido que optar por el emprendimiento, por crecer entre ellos, apoyarse entre ellos, porque pues no tienen otras opciones? En lo personal, yo como maestra he quedado desencantada de trabajar, ya sea para escuelas públicas o privadas, porque todas dependen de la Secretaría de Educación Pública, todas tienen que cumplir con todos los requisitos que pide el Estado y es algo que pues nos resta libertad a nosotros como maestros. A mí en lo personal no me gusta y esto de emprender una escuela totalmente ajena al Estado, con nuestros propios currículos, con padres de familia, con estudiantes que están convencidos de que la educación tiene que ser privada y totalmente ajena al Estado, pues cada vez es más fuerte y es más necesario y pues tenemos que emprender y muchas veces totalmente ajenos a lo que es el Estado y pedir su licencia y su registro de validez oficial y tanta cosa, totalmente ajenos, pero el camino es el emprendimiento. Aunque cueste trabajo, pues. En uno de los videos, de Adrián Díaz, un video suyo del año pasado, explica que es una gran mentira de la propaganda anti-China, esa de que vos no podés hacer una empresa en China si no tenés un socio chino. No, eso es en América Latina, ¿ok? No se puede hacer una empresa en Panamá si no tenés un socio panameño. En China no. Y es muy rápido el establecer una empresa en China. No es como en América Latina. ¿Ok? Es muy, muy importante. Bueno, con respecto al cobro de piso aquí en México, es lo mismo en Perú que les acabo de compartir la información. Esto me lleva a Haití, para terminar, ¿ok? Haití. ¿Por qué ya estamos en el camino para Haití? En muchos países donde las bandas hacen la competencia al Estado en cuanto a brindar seguridad, entre comillas, y a cobrar peaje, o sea, a cobrar impuestos que le llaman cobro de piso, cobro. Bueno, es que en el estatismo el problema no es solo que el Estado se mete en sectores que no son propios, sino que el Estado abandona, desatiende la seguridad, la justicia y la infraestructura, y entonces aparecen las bandas de cobradores extorsivos, en México, en Perú, y por ahí vamos camino a Haití. No hay otra salida. Es a no ser, porque yo hago siempre la comparación entre Haití y Cuba, que son los dos futuros que nos esperan. Como lo que hay en América Latina es un choque entre la derecha mala y el comunismo duro, lo que estamos viendo es que en los países donde la derecha mala fracasa miserablemente en su política o en su proyecto contencionista del comunismo duro, entonces el comunismo duro se implanta, es decir, edifica su estructura de poder, como en Cuba, como en Venezuela, en Nicaragua.
una cantidad enorme de despistados pro Cuba por ahí dice, Cuba es muy seguro, tú no tienes problema en salir de noche en Cuba a caminar a las 2 de la mañana. Claro, por supuesto, porque la banda violenta, hay una sola banda violenta en Cuba, se llama gobierno y tiene el control total del territorio. Esa es la vía Cuba que tenemos en Venezuela y en Nicaragua. O sea, hay una sola banda violenta, generalmente los militares están ahí, y tiene el control total del territorio. Entonces ahí no hay, digamos, bandidaje, no hay territorios tomados por las bandas, no hay cobros de piso, no hay cobros de peaje, ¿ok? Y entonces es verdad que tú puedes salir en Cuba a las 2 de la mañana y Cuba es un país muy seguro, claro, porque hay una sola banda violenta que ha logrado hacerse con la totalidad del control del territorio, y no solamente del territorio, sino la gente que está arriba del territorio. Ahora, ¿qué pasa si la derecha mala tiene éxito entre comillas, ¿okay?, en contener, o sea, el contencionismo, en contener al comunismo? Bueno, el futuro es Haití, como lo estamos viendo en Perú y en Bolivia, ¿ok? El futuro es Haití. Y en Haití, las bandas privadas, digamos, sí, digámoslo privada, anarcocapitalismo, cobran el peaje a la gente que sale a trabajar. Porque no hay un control, una sola banda llamada gobierno hace el control total del territorio. Entonces es Haití. Revisen los 3 hilos de Twitter que yo publiqué la semana pasada sobre Haití. Publiqué 3 hilos de Twitter. En el tercero puse las etapas y puse por qué nosotros estamos al comienzo de la haitización. El Haití, o sea, Perú y Bolivia se están pareciendo a lo que era Haití en los 90, que es la primera fase de ya desbarrancarse completamente en el odio, la violencia, las marchas y contramarchas, los cortes de ruta y, por supuesto, las bandas territoriales. Hoy discutimos en el grupo del gimnasio sobre Bukele. Bukele es socialista. Bukele acaba de decir que va a estatizar la medicina privada. Ya yo puse también en ese grupo, el grupo del gimnasio, que Bukele, el día mismo de su asunción al gobierno, toma de protesta, como dicen aquí en México, ¿ok?, elogió la salud en Cuba, que la salud en Cuba es una maravilla, y por eso Cuba exporta a los médicos y todo eso. Y en estos días, Bukele acaba de anunciar en Twitter que va a hacer la privatización de la medicina. La estatización de la medicina privada. ¿Ok? Yo comparo a Bukele con Hitler. ¿Ok? Porque Hitler, recuerden, nacionalsocialismo. Y entonces no, pero que Bukele está en contra de las maras y mete preso a los mareros y tal. Cuidado, no mete preso a los mareros solo. Mete preso a un montón de gente que es inocente. Igual que Hitler, que encerraba en los campos de concentración a gente que no era judía. Él decía que, bueno, los judíos de Bukele son los mareros. Ahora, como él le fija cuotas a la policía, ¿ok? Decía, cuotas de presos. Usted, esta comisaría de policía tiene que hacer 30 capturas al día. Entonces, claro, los policías agarran a cualquiera que tenga tatuajes, lo meten adentro. Campo de concentración. Eso es lo que está haciendo Bukele. Bukele es un nazi. A ver si nos entendemos. ¿Ok? Entonces, ese
el camino a la haitización, sí, a no ser que siga el camino de Cuba. Ya ayer o anteayer, ya lo dijo en Twitter, va a estatizar la medicina privada. Entonces ahí hay dos posibilidades. Si tiene éxito, entonces El Salvador será modelo Cuba. Si no tiene éxito, entonces El Salvador será modelo Haití. Está más claro que el agua. ¿O no se entiende? Sí, perfecto, profe. A mí me alegra mucho que haya hecho ese comentario. Cabalmente se lo iba a preguntar, pero no vi apropiado el tema de hoy, China, ¿no? Pero sí, es que la verdad es que ya es... a mí me tienen harto en redes sociales con Bukele, ¿no? Y la derecha mala, acá en Guatemala, se le ha pegado muchísimo a Bukele, ¿no? Esto es lo que necesitamos, ¿no? Por la oposición a las agencias internacionales o cierta oposición a la burocracia internacional de la ONU, el tema de la seguridad, ¿verdad? E incluso a veces el tema del Bitcoin, aunque ahí ya más o menos están entendiendo, pero es impresionante la ingenuidad de la gente en no entender el fenómeno de Bukele, ¿no? Buenísimo Hoy que lo haya dicho. también discutimos el caso de Milei, que es muy similar. Me dicen, no, pero es que Milei ha logrado hacer popular el liberalismo entre los jóvenes, adolescentes. No. Pero los adolescentes siguen a Milei. Sí, pero lo siguen no por las ideas liberales, que no conocen, sino por el pelo, los insultos, los gritos destemplados, el rostro desencajado. Por eso siguen a Milei. O los muchachitos de 18 o 20 años que siguen a Milei, ¿conocen las ideas liberales? O sea, han leído a los autores, a Mises, a Hayek, han leído experiencias liberales como nosotros cuando estudiamos transitología. No, en absoluto. ¿Qué es lo que les gusta de Milei? Bueno, el pelo revuelto, los insultos, los gritos que interrumpe a la gente cuando habla, una pésima costumbre, ¿ok? Eso es lo que les gusta de Milei, no las ideas liberales. También hay gente de nuestra generación, Tocayo, no conoció a mi hermano, ¿no? Que no, tiene que ser como Milei. ¿No? O sea, yo creo que no es una cuestión generacional, tiene que haber otra variable ahí, ¿no? Pero claro, mayoritariamente son los muchachos, ¿no? Y muchos de ellos todavía nos dicen que han venido acá porque la influencia fue de Milei y por eso vinieron a las 5 reformas. O sea, yo no entiendo esa parte. Ellos escucharon cositas de aquí, de acá y de allá y creen que eso es suficiente. Lo que pasa es que no tienen espíritu de investigación. Ya hay que trabajar con ellos para que lo desarrollen, ¿no? Porque lamentablemente solo repiten lo que escuchan, pero no ni analizan lo que escuchan, ¿no? Así es. No han desarrollado su capacidad crítica. Ahora, puedo aceptar que los viejos lo digan y bueno, pero a los chicos es más fácil enseñarles a desarrollar esa capacidad crítica. Sí, es muy cierto lo que tú dices. No solo los adolescentes, también mucho viejo como nosotros. Por cierto, con tu hermano sigo conversando y conversamos muy bien, ¿eh? No sabía esa parte, yo me enteré por ti, él no me ha hecho hasta ahora. Sigo conversando con tu hermano y conversamos muy bien. ¿Okay? Bueno. No sé hasta cuándo, eso dependerá de él. Pero sí. Ahora, muy importante, los chicos y los no tan chicos que adoran a Milei saben que Milei es liberal o libertario y tal. Entonces dice, yo también soy libertario. Pero no es porque conozca las ideas de la libertad. No conocen nada. Menos conoce las experiencias de los países como estudiamos nosotros, Singapur, China, etc. No conocen nada. Sabe
que Milei es libertario. Entonces dice, yo también soy libertario. Pero lo que le atrae de Milei no es la idea libertaria, es el pelo, los insultos, zurdo de mierda, y todas esas cosas que hace Milei. Por eso es que forma parte de la mentalidad autoritaria, la personalidad autoritaria de los latinoamericanos. Sí. Y los latinoamericanos tenemos una personalidad autoritaria. Ya desde la mal llamada colonia, ¿no? En los tiempos de la hispanidad, aquí, con frecuencia, uno escucha, antes de la independencia, estoy hablando de la época de los virreyes, ya había contra ciertos virreyes una queja que eran muy blandengues y que se necesitaba un virrey de mano dura. ¿Suena familiar? Sí, sounds familiar. Milei es un fenómeno muy parecido. Yo he visto hasta los comentaristas de fútbol, porque hemos estado con el Mundial, que se mentan la madre, que se enfrentan, hay un pelón ahí que le quiere pegar a todo el mundo, que no sé cómo se llama, que se para y cruza de su escritorio al otro, ¿no? Te voy a pegar porque opinó diferente a él, ¿no? Y que a mí me parece, aparte de ridículo, graciosísimo, pero yo digo, ¿qué encaja acá? ¿No? Él puede estar en ese programa también, ¿no? Y de repente ellos pueden ser anarcocapitalistas también, ¿no? O sea, tienen esa expresión que me parece muy, muy auténtica de los argentinos que se quedaron allá, ¿no? Bueno, los argentinos, en Argentina siempre fue muy... Tú eres argentino, pero no practicas, dices, ¿no? Y eso Mira, que en Argentina es muy común las palabrotas, pero no en mi época no era así en televisión y en radio. O sea, los argentinos éramos muy mal hablados, pero en privado, ¿ok? En familia, con los amigos, nunca en la radio o en la televisión. Pues desde hace 20 o 30 años esa raya se cruzó y entonces tenemos palabrotas en la radio y en la televisión. En Perú también es parte de la personalidad autoritaria, que es algo que vamos a estudiar en algún lunes. Prometo, como los políticos, prometo. Aquí va una promesa. Bueno, yo prometo lo que muchachos, porque estamos en asamblea y ok, chao, solo una promesa nada más. Estudiar la personalidad autoritaria en algún lunes. Un abrazo grande a todos. Y gracias. Profe, es que ese tema está en los 10 malos hábitos culturales, creo, ¿no? Habría que hacer una sesión sobre eso. Le caemos un poco, sí. Le caemos un poco. Un abrazo grande a todos. Feliz noche, profe. Saludos a todos. Que descansen. Muchas gracias a todos. Igualmente, buenas noches.